Hola a todos, quiero agradecerles la tremenda recepción que hemos tenido con nuestro primer episodio especial sobre la nueva constitución. Recuerden que el plebiscito es el 4 de septiembre y por eso estamos haciendo este trabajo para que puedan tener la mayor cantidad de información y puedan tomar una opción de manera informada. Gracias porque es uno de los capítulos que se ha escuchado más esta cuarta temporada, así que estamos muy felices porque ha tenido una buena recepción este trabajo que estamos haciendo. Y hoy presentamos el segundo capítulo especial a los 10 pilares que estamos tratando de dar a conocer. Así que les agradezco tremendamente y también dejamos el mensaje a nuestro auspiciador, el abogado especialista en temas de familia, don Moroni Contreras. Ustedes pueden encontrarlo a él en el Instagram profesional que él maneja, que es abogado-moroni-contreras. Ahí ustedes pueden encontrar la dirección, modo de contacto y pueden realizar las consultas que estimen convenientes. Recuerden, abogado especialista en temas familiares, el señor Moroni Contreras. Luego de esto, los dejo cordialmente invitados a que escuchemos el segundo especial de Y eso. Así que muchas gracias. Síganos en nuestro Instagram, distopia.84.podcast, y ahí van a tener las últimas novedades que vamos presentando. Así que sin nada más que decir, los dejo invitados a que sigan escuchando el segundo especial constitucional para ustedes, hecho con mucho cariño. Adiós. Hola, segundo pilar. Hoy, esta noche, bien noche, casi la 1 de la mañana, pero el esfuerzo lo vale. Saludamos nuevamente a los contertulios de este especial. Así que, ¿cómo estamos, profesora de historia Ninoska Contreras? Hola, hola, con mucho ánimo, a pesar de la hora, como dijiste, pero con mucho ánimo de conversar estos temas tan importantes para nuestra nación. Cuesta un poco, vamos a ser bien sinceros con la gente que escucha, pero esta segunda parte es después de la primera. Pero me refiero a pero que no se está haciendo al mismo tenían tiempo. que saber, po. Se está haciendo No tenían que al mismo saber, tiempo, po. por eso la hora. Ah, no, lo dejamos como, ya, lo editamos entonces. Pero igual vamos a saludar a Felipe Riveros, que también nos acompaña ahí, el psicólogo de la cámara. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Álvaro? Yo estoy bien, también con... No tanto sueño, me tomé un café antes, después de esta primera tanda que tuvimos, que, dicho sea de paso, yo creo que estuvo bien entretenido. Yo pensé que habíamos tocado ya los dos pilares, pero la conversación se fue dando de forma tan fluida, tan entretenida para mí por lo menos, que no me di ni cuenta cuando pasó todo el tiempo que pasó lo que estuvimos ahí conversando. Así que listos para esta segunda patita. Listo, bien entrete. Oye, ya pues, empecemos, al tiro nomás. El segundo pilar tiene que ver con la inclusión, con la visualización de varios grupos que han sido invisibilizados durante mucho tiempo y que se les está dando el estatus y el reconocimiento que merecen dentro de la sociedad chilena. No estamos hablando de dividir el país, no estamos hablando de independencia, no, estamos hablando de reconocer a las personas, que no tiene que ver solamente con los pueblos originarios, también tienen que ver con otras situaciones. Lo mencionábamos en el capítulo anterior con el tema de las mujeres, pero también tenemos que tomar en cuenta de que siempre han sido postergados los ancianos, siempre han sido postergados los niños o la niñez. Exactamente. Yo creo que hay que recordar lo que dijo Felipe en el programa anterior, o sea, en el capítulo anterior, sobre que, claro, hay igualdad ante la ley, pero no somos todos iguales. Entonces, esa diversidad y el reconocimiento que se le da en esta nueva constitución es súper importante, porque se invisibiliza en la constitución que tenemos actualmente. Sí, y para sumarme a lo que dice la Nino, que se sumaba a lo que yo había dicho antes, no, está que finalmente lo que se hace hasta el día de hoy es tomar la visión de los grupos que son como más dominantes, y no necesariamente que sean grupos más numerosos de personas, sino que los grupos que dominan más desde el poder político, desde el poder económico, sin duda. Y partir de algo bien concreto.
sí, casi como del plano espacial. El hecho de que yo esté parado al lado de otra persona y estemos separados por centímetros de distancia, hace que veamos el mundo diferente. Y eso hace también que tengamos puntos de vista distintos, aunque observemos lo mismo desde un ángulo, o sea, hace ya que veamos el mismo fenómeno desde un ángulo distinto. Y no es justo que se considere que una opinión es más válida que la otra por el motivo que sea. Y creo yo que esto de que sea una constitución inclusiva, como bien dice Lanino, reivindica a estos grupos que han sido desplazados, que han sido invisibilizados, que han sido dejados de lado durante tanto tiempo. Partiendo quizá por uno de los grupos que son más vulnerables, que son los niños. Se habla mucho de los derechos de los niños, que hay que cuidar a los niños, pero siempre desde una visión adultocentrista. Es totalmente válido, porque ese cerebro que está en formación también tiene una percepción de la realidad en torno a las interpretaciones que puede hacer biológicamente de ese momento específico, que son diferentes a las que puedo hacer yo a mis 39 años. Me pasa harto, me imagino que a Álvaro también, o a la Nino con los niños con los que interactúa, que de repente tienen opiniones que son, a uno lo dejan pasmado y dice, oh, loco, nunca me habría imaginado que un niño pudiera pensar así o que pudiera tener este punto de vista. Entonces, validar, incluir, o sea, que sea efectivamente inclusivo esto. No estoy diciendo que vamos a llamar a los niños a votar, por si acaso, que no se vayan a entender, pero sí considerarlo desde la validez de su momento vital, desde la edad que tienen. Validar un niño de 6, validar un niño de 10, validar un niño de 17 años, 11 meses y 364 días. Porque todavía es un niño, legalmente todavía es un niño, todavía es una niña. Creo que me extendí mucho, pero... No, pero estoy súper de acuerdo contigo. Y lo puedo ver, bueno, esto es algo súper... Puede ser desde mi punto de vista o desde lo que yo he podido ver. Cuando uno era chico, los papás o las mamás decían así como, porque yo lo digo y punto. O te vas a poner lo que yo te diga, o sea, como desde cosas tan básicas. Siento que en ciertos sectores de nuestro país eso está cambiando un poco, o al menos se está cuestionando. El tomar en cuenta las opiniones de los niños y el tratar de ponerse en el lugar de ellos, pues sí, obviamente ellos ven el mundo de una forma diferente a cómo lo vemos nosotros. Entonces, me parece primordial que se escriba sobre los niños y las niñas en específico y adolescentes en específico en esta Constitución. Y darles un lugar, darles una voz y el espacio que necesiten para su desarrollo adecuado. O sea, dejemos de generar estas barreras que lo único que hacen es reprimir. O sea, mucho, no sé, no voy a hablar absolutistamente, pero la guía práctica del borrador de la nueva Constitución. Los dos textos los pueden bajar desde la página de la Convención Constitucional, así que son textos públicos, son textos gratuitos. Quizás no todos tengan la alternativa de leerlo de vía digital, pero si pueden obtenerlo físico o comprarlo, hagan el trabajo para que sean ustedes quienes deciden y no les estén diciendo qué cosas votar y de qué forma hacerlo, sino que sean ustedes quienes decidan la opción que elijan, que son dos. Cuando les dicen que hay 3, 4 opciones, falso, solo hay 2 opciones, se aprueba o se rechaza. Si se aprueba, se pone vigencia a la nueva Constitución, y si se rechaza, continúa la Constitución del 80, que tuvo modificaciones el 2000 Actualizadas 2010, después de eso. Dignidad. Estamos hablando de dignidad para la tercera edad. Un envejecer tranquilos y adecuado para tener en la última parte ya de su vida, ¿verdad?, todas las necesidades cubiertas. Eso es lo que entiendo yo. No sé qué entienden ustedes con lo que acabamos de leer. Perdón. Sí. No, solamente acá cuando dice obtener las prestaciones de seguridad social suficientes para una vida digna, yo creo que tiene que ver en parte con el tema de las pensiones también.
¿o no? Sí. ¿No estoy yendo para otro lado? No tiene que ver, lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver porque cambiaría la forma de jubilar de todos los chilenos. Habría otro sistema, ya no sería capitalización individual, sino que sería un sistema social de reparto. Que eso lo tenemos que tocar aparte, yo creo, pero cambia el paradigma. Es No alcanza mínimo. para nada. No, es muy escuálida, escueta. Felipe, Sí, Yo me bueno, o acuerdo sea, no se peleen. No, dale, Manino, termina la idea. no, y terminando la idea. Obviamente que si se cambia la constitución, o sea, si se aprueba la nueva constitución, va a quedar establecido esto, pero eso tiene que ir de la mano con la reforma a las pensiones, a la AFP, etcétera, o la eliminación de la AFP en un mundo ideal. Está viendo acá que la pensión básica solidaria 2022 es de 193.917 pesos mensuales. Y ojo que esa pensión solidaria fue un tema de bastante discusión y polémica en su momento. Esta pensión o pilar solidario lo instala Bachelet, creo que en el primero de sus gobiernos, y no tenían los votos. O sea, era algo que se estaba negando. Si no existiera la pensión solidaria, había un montón de gente que no tendría nada para su pensión. Gente que tendría que estar viviendo con 20.000 pesos, con 40.000 pesos de pensión, porque eso es lo que paga la AFP. ¿Dónde surge la pensión solidaria? Cuando una persona que jubila no alcanza a este monto. ¿Cuánto era, Felipe? ¿Cuánto? 193.917 pesos. Si una persona, su pensión no alcanza los 193.000 pesos, la diferencia que le falta para llegar a ese monto se paga como pensión solidaria. Eso es a costo del Estado, porque el resto se completa con lo que es su jubilación, lo que alcanzó a juntar durante su periodo de trabajo. Es muy poco. En un país donde las personas jubilan con el 40% de sus sueldos y donde el 60% gana menos de 500.000 pesos, eso es lo que están sacando. Una persona que gana esa cantidad, entre 600.000, 500.000 pesos, durante toda su vida laboral, no le va a alcanzar para tener pensión solidaria. Y hay que ser bien claros con eso. Así que eso, derecho a envejecer con dignidad, derecho a acceder a una buena salud. Porque aparte de las pensiones bajas, actualmente, ¿en qué se va esa pensión? En movilización, en servicios de salud y en remedio. No sé quién puede decir que es un júbilo o un jubileo esa pensión cuando las personas jubilan. Y aparte que, bueno, hay gente que vive con su hijo, con más familia, pero hay gente que no. Hay abuelos, gente de la tercera edad que se hace cargo de sus nietos, que es el único sostén de la familia. Entonces eso no se toma en cuenta tampoco. Y esto es peor aún cuando la persona de la tercera edad es mujer, porque muchas han dedicado toda su vida a labores de mantención de sus casas, de cuidado de hijos, y por desgracia no tienen fondos en la AFP. En la nueva constitución se les reconoce eso. El trabajo doméstico y el trabajo de crianza se reconoce como trabajo, por ende tendrían derecho a una pensión, y la pensión sería de acuerdo al sistema que esté vigente en el momento en que empieza a regir, si es que empieza a regir esta nueva constitución. Ya, bueno, es un tema lo que Exactamente. Bueno, de las pensiones, es un temazo. que la derecha ha criticado tanto el tema de, o no necesariamente la derecha, mucha gente que critica el tema de que, pero ¿por qué si yo trabajé y yo coticé toda la vida? Bueno, hay gente que no pudo cotizar nomás, pues, que tuvo trabajos informales toda la vida, y no es que haya estado en su casa flojeando, trabajó toda su vida, pero en trabajo en que no tenía contrato, o simplemente los pasaban a llevar y no les pagaban las cotizaciones, que eso también pasa. Y mucho. Incluso en trabajos que se supone que son del tipo profesional, hay empleadores que no pagan las cotizaciones en algún momento. Uh-huh. De hecho, estaba buscando un... No, pero mientras la voy a buscar por mientras. Mientras tú buscas, Felipe también quería decir algo. Yo voy a contar una historia. Cuando yo estaba en el colegio, tenía un profe de química.
que era muy viejito, no tiene que haber tenido más de 65 años y no seguía haciendo clases. Y él nos contaba que cuando él compró su casa, la compró antes de que se inventara la unidad de fomento. Entonces, él decía que dentro de sus panoramas de todos los meses era ir a pagar el dividendo de su casa. Entonces él iba todos los meses, hacía la fila en el banco, pagaba, no sé si eran 50 o 500 pesos. Porque claro, cuando él la compró, esos 50 o 500 pesos era mucha plata. Después de eso se inventó la unidad de fomento. De hecho estaba buscando porque se había inventado y era como para enfrentar la inflación. Y después los bancos empezaron a utilizarla para justamente hacer que los dividendos fueran aumentando y ellos no perdieran plata. Porque la UEF se inventó en un principio para no perjudicar a la gente. Y este profe nos decía, y hoy día, no sé, me faltan, no sé, 5 dividendos para terminar de pagar mi casa. Y yo creo que toda persona, nos decía él, tiene derecho a tener una casa lo suficientemente grande para poder plantar 2 árboles y poner una hamaca. Para que en su vejez pueda salir al patio y acostarse en su hamaca y hacer la weá que se le plazca. Perdón mi español culto. Pero a mí ese relato siempre se me quedó grabado, porque hablábamos en ese tiempo de las dimensiones de las viviendas sociales, son 30 metros cuadrados, 35 metros cuadrados, y que tienen poco patio, o que están así a medio armar, con esta idea de que usted la siga construyendo a su pinta, pero hay un límite de metros cuadrados que no permite que uno salga y a dar más de 10 pasos dentro del patio. O sea, el patio Entonces, por un lado, desaparece. tenemos esto de los derechos que uno debiera tener para que efectivamente fuera un júbilo, este fin de la trayectoria laboral después de haber entregado toda la vida al país, que no es menor, una vida de trabajo. Segundo, tener una vivienda digna que incluye un espacio para poder desarrollarse dentro de la casa. O sea, ¿qué ejemplo más claro que ir a la Pintana y ver en el verano que están las piscinas en la calle, las piscinas comunitarias, los asados comunitarios? Y no es tanto, o sea, qué bonito que puedan compartir en comunidad, pero no es algo opcional, no es algo que hagan por opciones porque no tienen más espacio. Sí, o sea, Entonces, la otra opción es negarle a esos niños claro, una entretención para capear el calor del verano. Entonces está el tema de la vejez, está el tema de la vivienda, está el tema de la equidad de la repartición de la riqueza, porque el modelo actual lo que hace sí, se gana mucha plata, pero ¿para dónde se va esa plata? Porque para las pensiones claramente no se va. No, porque el actual sistema es ráscate con tus propias uñas. Entonces ahí viene el conflicto de ¿es mi plata? ¿No es mi plata? Que no quiero que mi plata se vaya a un fondo común. Eso es complejo porque se está tratando de instalar, como dice aquí, un sistema solidario donde nosotros los que estamos activos vamos a financiar las pensiones de las personas que están jubiladas para que tengan una mejor pensión, para que tengan un mejor pasar. Pero ahí después nos vamos a encontrar con el problema económico, que quizás hay mucha plata circulando, porque es lo que fue pasando con los retiros, y que estamos en una tremenda inflación y nadie se explica por qué. El otro día estaba saliendo, creo que ayer fue 13 de julio, se veía dónde está la plata que la gente sacó de su AFP, y hay mucha plata, estamos hablando más de la mitad de la que se retiró, que sigue en cuentas vistas, cuentas corrientes y en cuentas de ahorro. O sea, no está circulando tanta plata, al contrario, se está guardando la mitad de lo que salió. Entonces hay términos económicos, a lo mejor tendríamos que hablar con un economista para ver qué pasa. Claro. Bueno, sabemos que hay una guerra también, que tiene la escoba en Europa, que tiene la escoba con los alimentos, que tiene la escoba con el petróleo. Pero en fin. Pero claro, aparece ahí tu pregunta de dónde va a salir el dinero. Es mi plata, no se metan con mi plata, pero actualmente lo que pasa con el sistema de AFP, que fue algo que instauró Frey en su momento, es que hasta ese momento las pérdidas de la AFP las tenía que cubrir la misma AFP. Hoy en día las pérdidas de la AFP las cubrimos nosotros y ellos no se hacen cargo de nada.
Si yo pierdo plata porque yo le pago a la AFP para que cuide mi plata e invierta con ella, y yo tenga más plata de aquella con la cual empecé. Y después de esa intervención que se hizo durante el gobierno de Frey, si ellos pierden plata, si yo pierdo plata, el problema es mío y ellos siguen ganando igual. La AFP nunca pierde plata. De hecho, los balances, pues hay que ver, estamos en 2 años de recesión y en el 20 y el 21 la AFP siguieron teniendo ganancias por sobre lo que habían tenido. Así de simple, ellos nunca pierden. Y tú hablabas de las pérdidas que las asume nosotros como contribuyentes. Luego vino el gobierno de Lagos, que inventó las comisiones fantasma. Entonces, a ti te cobran plata por tener tu plata que genera dividendos para ellos y para ti, y ganancias para la AFP y ganancias para ti. Y aunque estés cesante, donde no hay una imposición, te siguen cobrando. Entonces es un montón de plata, y esas cuestiones, lo raro es que no hay balance, ni nadie te dice cuánto es lo que te están cobrando, ni de cuánto genera tu dinero, porque será real lo que nosotros recibimos con lo que estamos generando. Ese otro tema. Eso pasó en distinta medida, pero algo parecido igual, con el tema de los seguros de los bancos, los seguros contra fraude. Cuando te decía, pero usted quiere contratar un seguro contra un fraude, me preguntó una vez una ejecutiva cuando fui a hacer un trámite. No, aprovecha ahora de sacar un seguro contra fraude, ¿de qué? De que le vayan a sacar su plata. Bueno, pero si es pegada de ustedes cuidar mi plata, pues. Si yo tengo mi plata en el banco porque yo estoy confiando en que ustedes me la van a cuidar, y usted me está diciendo que yo tengo que pagar un seguro extra para hacer aquello por lo que se supone que en primer lugar yo les paso mi plata. De hecho, a mí me deposita, mi empleador me deposita el sueldo en la cuenta de ustedes para que ustedes me la cuiden. Y yo te tengo que pagar más plata más encima. Y tú me dices que me estás haciendo un favor. Claro, te está dando el negocio del siglo. Claro, entonces, claro, si te roban tu plata, que te la estoy cuidando yo, te la vamos a devolver. Sí, pues. Entonces ahí lo que me explicaba ella, que si yo no tomaba el seguro, efectivamente estaba en mi derecho de no tomar el seguro, pero que si pasaba algo de fraude, el trámite para que ellos repusieran y todo el asunto era más largo. Como que el seguro me hacía que fuera el trámite menos engorroso. Al final me querían. Tendrían que devolverte 2 veces porque el seguro cubre algo, pero ellos se tienen que hacer cargo también de ese algo. Claro, no? Pero eso no iba a pasar. No va a pasar. Al final tienen esa capacidad de encontrar formas de seguir sacándonos plata. Qué terrible. Nos crean una necesidad. Nos crean una necesidad, como la inseguridad, por ejemplo. Claro. ¿Qué iba a decir, Felipe? Cuando empezaron estos reportajes acerca de las platas con las que se quedaban la AFP, salía, bueno, para variar, era un cuico que tenía mucha plata y como estaba informado también pudo hacer los reclamos. No sé, digamos que él debiera jubilar con 3 millones. Y estaba jubilando como con 1,5 millones. Entonces él fue a reclamar y se metió hasta el fondo de todo y empezaron a hablar de un concepto que era, no, lo que pasa es que el vector, y había un vector que era, y nadie sabía lo que era el vector, pero era un concepto tan ambiguo, tan abstracto, que era con lo que se movían para dejarte ahí y no saber de qué se trataba. Y eso que esta persona sabía y se había informado muy bien. Al final, no recuerdo si en este reportaje le sirvió de algo o logró que le pagaran lo que tenían que pagar. Hace poco, estaba hablando del gobierno de Piñera, cuando el ministro de Economía era Valente, él salía defendiendo la AFP sin cotizar en ni una AFP. ¿Por qué? Porque él sabía cómo funcionaba la AFP y no las necesitaba. Pero ahí te das cuenta que hay gente que maneja información que es una información de privilegio, información privilegiada, y que no juegan aquí porque saben que al final es un perjuicio para la persona que está. A nosotros nos disfrazan este concepto, ¿verdad?, de que nuestra plata, nuestra remuneración, nuestra jubilación, pero los que saben no tienen plata en la AFP o tienen alguna inversión del tipo APB o algo por el estilo, una cuenta 2, porque los políticos todos tienen APB.
Bueno, con 20 millones de sueldo pueden destinar algo. Ya, Oye, dime. encontré, súper tarde, pero encontré era como un pantallazo de unos tweets que se respondieron. Que el Ignacio Walker, un DC que va a votar rechazo, publicó que puso que yo veo el germen de reconstitución de una nueva centroizquierda democrática y reformista. Esto lo dijo por la de la nueva constitución. Y una persona le contesta: Ignacio, mi madre fue nana en casa de su hermano Patricio por más de 20 años. Nunca le pagaron sus cotizaciones provisionales y hoy tiene una pensión autofinanciada de 50 lucas. Este tipo de cosas usted quiere que no cambien. Entonces es lo que ya hemos hablado, creo yo, que lo que estabas diciendo tú, por ejemplo. Los que no quieren que cambie la AFP, pero sin embargo ellos no tienen los fondos ahí. O esta persona que nunca pagó cotizaciones, su familia, bueno, su hermano, sin embargo está en contra de que eso cambie, de que no se regule. Ese tipo de cosas deberían ser imprescriptibles. No sé si lo dije bien. Pero no deberían prescribir. Debería poderse hacer la denuncia y el juicio hasta el final para que se pague todo lo que se debe y no hay un abuso por donde se vea. Pago retroactivo de las cotizaciones. Sí, o sea, una persona. Ahí tienes el ejemplo de una persona que se levanta temprano a trabajar y que su pensión es baja, no porque ella no trabajara, sino porque hubo un empleador inescrupuloso que no le pagó lo que debía por ley. Tenéis que pensar también, tenemos que pensar que la gente que está jubilándose hace por lo menos 10 años pasó su vida menos informado, o sea, con menos acceso a la información, con menos acceso a las leyes laborales de las que tenemos nosotros en la actualidad. Entonces, estoy segura que muchas de esas personas no sabían que era un derecho de ellos exigir que le pagaran las cotizaciones si tenían un contrato. Entonces, por eso también muchas personas tienen esas lagunas en las cotizaciones. Sí, complejo el tema, pero bueno, podríamos estar hablando toda la noche sobre solo ese punto, pero vamos a tener que avanzar un poco. La cuestión es que por primera vez en todas las constituciones de este país se reconoce que las personas mayores tienen derechos. ¿Y derecho a qué? A envejecer dignamente, que es lo mínimo. O sea, nosotros vamos a llegar a viejos, nuestros papás van a llegar a viejos, tenemos abuelos, tenemos personas conocidas que ya son de la tercera edad, nosotros tenemos alumnos de la tercera edad y nos damos cuenta que la vejez en este país no es digna y nadie nos puede discutir eso. Segundo, dice, derechos de las personas con discapacidad. Se reconoce que las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal, la inclusión social, su inserción laboral y participación política, económica, social y cultural. Se deberán ejecutar políticas públicas que apunten a atender las necesidades de las personas con discapacidad. Entre ellas se considera la educación, la vivienda, la salud y el cuidado. Deben realizarse con la participación de personas con discapacidad y de organizaciones que las representen. Por otro lado, para facilitar y garantizar su comunicación y participación en sociedad, se reconoce el derecho a expresarse y comunicarse a través de sus lenguas y el acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, como el sistema braille y lengua de señas. ¿Qué les parece esto? Vuelvo a repetir lo que habíamos dicho, que nosotros todos y todas somos diferentes y por lo tanto se generan necesidades diferentes. Entonces me parece súper bien que se especifique aquí que el Estado va a tener que encargarse o garantizar el desarrollo de las personas con diferentes discapacidades, porque tienen necesidades distintas. Por ejemplo, no sé si esto es un ejemplo como muy de la vida cotidiana y me imagino que el Estado tendrá que igual ver cómo ingiere en esto. Por ejemplo, para la gente en silla de ruedas, cuando cruza una calle, no todas las calles están preparadas para que pase una silla de ruedas. Acá en la esquina de mi casa hicieron supuestamente rampas, ¿ya? En rampas es como que pusieron
en el cruce del semáforo, la vereda a ras de piso con la calle. Pero ¿qué pasa cuando llueve? Que se inunda todo eso, entonces ¿cómo va a pasar una silla de rueda por ahí? No sé. Ahora que nevó. ¿Con qué mecanismo? Claro, ¿con qué mecanismo el Estado va a supervisar eso? Pero creo que está súper bien que diga que el Estado lo tiene que hacer. Tiene que garantizar que se desarrollen estas personas y que se cubran las necesidades de estas personas. A mí me parece que va por el camino correcto esta posibilidad. Me refiero sobre todo a las personas que por no poder hablar o por no poder oír, no tienen cómo comunicarse. O sea, a esta altura de la vida, en el año en el que estamos, hay mecanismos para poder aprender nuevas cosas. No hay problema, y ojalá se pudiera enseñar el lenguaje de señas en los colegios, o por lo menos conocer cosas básicas. Lo mismo que el sistema braille, que estuviera disponible para las personas ciegas. Yo no lo veo por ninguna parte que pueda ser reprochable o que incluso cuestionable. Tenemos, por ejemplo, hoy día a la senadora Fabiola Campillay, que es ciega, no de nacimiento. Ella es ciega porque recibió una bomba lacrimógena en su cara mientras iba al trabajo. Es la primera por terrorismo persona, de Estado, digámoslo como es. y es la primera persona ciega en el Senado. O sea, me imagino... Primera mayoría. La primera mayoría nacional además, pero me imagino que el Senado estaba preparado para recibir una persona no vidente. Me lo imagino. Que los caminos, que las sillas, que los puestos están con lo que se necesita para que una persona que tiene discapacidad visual pueda moverse. ¿O qué pasa ahí? No sé, estamos hablando de un poder del Estado porque los colegios no están capacitados para tener personas ciegas. Por lo menos la mayoría. Yo creo que esto también es, partamos por casa, nosotros que trabajamos en colegio, yo creo que desde nuestra primera formación deberíamos aprender o deberían enseñarnos y nosotros aprender lenguaje de señas o cómo trabajar con las diferentes necesidades de los estudiantes, pues no solo cognitivas, sino que discapacidades físicas también, o capacidades diferentes físicas, como ella sea una persona no vidente o sorda. Los mismos accesos a eso debería estar instalado. Los accesos a cualquier parte, po. Eso es complejo. Una persona que anda con silla de ruedas. Bueno, en el colegio nosotros tenemos a una persona en silla de ruedas que el tamaño de las puertas impiden que sea fácil entrar o salir de la sala. Uh-huh. Es complejo. Y esa rampa afuera la instalaron ahora que está él, pero no existía de antes. ¿O sí? No. Yo no recuerdo que haya estado el año pasado. No, es nueva. Y también se ocupa ahora para cruzar el río que queda fuera del colegio. No, entonces, es nosotros como profesores, profesoras, no todos, o sea, no digo que no hayan profesores que por sí mismos hayan podido o hayan querido capacitarse en lenguaje de señas, en braille, etcétera, pero nosotros, por ejemplo, si llegara un estudiante así a nuestro colegio, no estamos preparados. Es verdad. Lo mismo que los mismos equipos PIE muchas veces necesitan conocimiento de múltiples problemáticas que tienen que hacerse cargo y no están los medios, no están los recursos, porque las ganas están, siempre están, pero hay que encontrar cómo financiar eso y que ahora se haga cargo el gobierno, el Estado, gracias a lo que propone la nueva convención. La nueva constitución, no la nueva convención. La convención ya se disolvió el 4 de julio cuando entregó el texto. Así que bueno, bienvenido sea. Sí. Yo creo que, bueno, claramente, una vez que se apruebe, si es que se aprueba, espero que se apruebe la nueva constitución, claro, el cambio no va a ser de un día para otro, pero sí sienta las bases para que quizás la sociedad en general tome conciencia de esto.
y no solo los profesores, pues todas las personas que trabajan, por ejemplo, atendiendo público, traten de capacitarse en estos diferentes lenguajes, o adecuando también las infraestructuras para todo tipo de discapacidades físicas. Sí. Yo creo que ahí el tema importante, como lo hemos mencionado a lo largo de este programa y el anterior, es que ya no va a ser opcional. Entonces, como el Estado va a ser garante de derechos y debe ser un Estado inclusivo, es obligación del Estado procurar que se generen todos esos espacios, esas modificaciones, que sí, probablemente se van a demorar un tiempo, pero que van a tener que estar. Y ahí es donde el asunto creo que va a ser importante esta campaña también de informar acerca de los avances que se van generando, porque todos quieren, es lo que está pasando ahora un poco, no sé, Boric lleva 4 o 5 meses de presidente y ya quieren que arregle todo lo que no había sido arreglado de antes. Y le están echando culpa de un montón de cuestiones sobre las cuales tiene poca o nada de injerencia. Y acá también va a ser paulatino, porque es un proceso. Y los procesos como este, yo me imagino que el cambio así profundo no se van a ver antes de 10 años. Y probablemente va a haber mucho entremedio, mucho ajuste, mucho trabajo, mucha revisión, y que yo, en lo personal, y porque soy profesor también, prefiero arreglar algo con lo que se está comenzando a trabajar a un Frankenstein que ya tiene un montón de enmiendas que no sabes cómo se puede lograr que sea coherente y cómo se le podrían agregar cosas que le faltan, que se suponen que se están agregando y que se están reconociendo ahora por parte de otros sectores, porque estamos ahora antes de la fecha del apruebo y el rechazo, tirando la casa por la ventana, pues todos están haciendo ofertones, vamos a cambiar millones de cosas, ahora sí, ahora se va a reformar la constitución antigua, que se van a bajar los quórums, etcétera, pero y a la hora de los que hubo, cuando viene no me acuerdo del acuerdo, nos ha pasado. Ya pasó una vez. Así que bueno, pasemos. ¿Quién más aparece como sujeto de derechos en nuestra nueva constitución? Derechos de niñas, niños y adolescentes. Se reconoce su derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que permiten su pleno desarrollo. Estará consagrado el derecho a ser escuchados y protegidos contra toda forma de violencia, maltrato, abuso, explotación, acoso y negligencia. Se otorga máxima prioridad por parte del Estado a la erradicación de la violencia contra la niñez. La ley establecerá un sistema de protección integral que proteja los derechos de niñas, niños y adolescentes de tal forma que se asegure la prevención de la violencia. A su vez, la Defensoría de la Niñez será un organismo autónomo con foco en difusión, promoción y protección de sus derechos, velando siempre por su interés superior y su autonomía progresiva. Se van a garantizar que los niños puedan desarrollarse de forma segura, tranquila y de manera priorizada, según lo que entendí yo. Eso me parece muy bien, que sea una prioridad para el Estado, erradicar la violencia contra los niños. Y yo creo que obviamente, en la Constitución actual habla que el Estado tiene que proteger la familia, habla muy en general de esto, pero no se menciona en específico a los niños y a las niñas y a los adolescentes, que en el fondo somos nosotros los adultos, seamos padres o no, pero somos nosotros los que tenemos que velar por sus derechos. No pueden estar ellos haciéndose cargo de cosas que tenemos que hacernos nosotros como personas adultas, ¿ya? Un niño tiene que ser niño, tiene que jugar, tiene que aprender, no tiene que estar preocupado de no sé, que le van a pegar o tener que mantener la familia. No fue la idea, en mi mente sonaba mejor. Claro, eso también es violencia, no solamente el maltrato físico y psicológico, sino que, y nos ha pasado con estudiantes, porque tienen que hacerse cargo de responsabilidades que no les corresponden, claro, ¿ya? Como cuidar a miembros de la familia, trabajar.
vulneración a sus propios derechos. Exactamente. Y que ahora estarán garantizados de forma constitucional. Es interesante porque los niños siempre están en un segundo lugar, no más allá cuando tú dices que en la antigua constitución se habla de la familia, protección a la familia, pero claro, ¿por qué no vamos a cada uno de los integrantes? Porque se habla de la familia en general, pero vemos cómo quedan afuera los ancianos que veíamos anteriormente, las personas con discapacidad y los niños y las niñas, que no son sujetos, o sea, son sujetos de derechos, pero que a veces se pasan muy fácil por encima de esos derechos. O sea, esto está en el artículo 1 de la Constitución actual, por si alguien quiere ir a confirmarlo, que se habla de la protección en general de la familia. Como núcleo. No de los miembros específicos. ¿Ah? Ahí entra cuál es la definición de familia que se hace también. Que vamos a entender por familia según la... Me parece que nos sale cuál es la definición exacta en la actual Constitución. Claro. Dice solamente la protección de la familia, pero claramente los ancianos, los niños y las niñas o las personas adultas no tienen las mismas necesidades. Bueno, la ley, antes de que se reformara o que se aprobara, por ejemplo, el matrimonio igualitario, se puede decir, se protege a la familia, no se especifica qué tipo de familias o quiénes la componen, pero la ley, por ejemplo, no te permitía que dos personas del mismo sexo se casaran y formaran familia. Entonces, ahí ya hay una restricción desde la ley que te deja fuera los matrimonios homosexuales. Exactamente. O cualquier otra figura, como que la abuela se hace cargo de los niños y de un nieto y ellos viven los dos solos, por ejemplo. Tampoco se considera una familia. No hay derechos en ese aspecto. Pero bueno. Felipe, ¿algo más que agregar? No. A mí me cuesta pensar que hay alguien, o sea, entender o ponerme en la posición de alguien que esté en contra de esto, de que se especifique que hay que proteger a la niñez. Me cuesta mucho empatizar con la gente del rechazo. Habría que analizar cuál es el votante promedio del rechazo. Sabemos que hay algunos que son influenciados por desconocimiento, por ignorancia, para ser partidarios de alguna tendencia, pero ¿quiénes son los que promueven no reconocer estos tipos de derechos? ¿Y por qué motivos no se están reconociendo? ¿O ellos mismos no los validan? Habría que ver, ¿quién les hizo tanto daño? No. Ya. Veamos. Pasemos al siguiente, que también es un tema polémico. Por ejemplo, lo que es la plurinacionalidad y los pueblos originarios. Chile es un estado plurinacional e intercultural. Se reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad e indivisibilidad del Estado. Todas las identidades y culturas son respetadas, regidas bajo la misma Constitución y los poderes del Estado establecidos en ella. La propuesta de nueva Constitución reconoce como pueblos y naciones indígenas a los mapuches, aymara, Rapa Nui, Licanantay, Quechua, Coya, Diaguita, Chango, Cahuáscar, Yagán, Selknam y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establece la ley. ¿Por qué es polémico si estos son los mismos pueblos que se nos enseñan que viven en Chile desde siempre en cualquier colegio, a pesar de que uno lea a Villalobos por ahí? Creo que lo hablamos el programa anterior, esto mismo. Sí, lo explicó Danino de manera magistral, diría yo. Hacemos ahí la gente confunde el concepto de nación y Estado. La nación y Estado. La gente confunde, claro, esos conceptos de nación y Estado. Sí. Nación tiene que ver con el vínculo cultural, étnico, y el Estado tiene que ver con la institución que tiene soberanía sobre un territorio, lo que conocemos como país. Bueno, aquí se menciona que el Estado es indivisible y que todos están sometidos a lo que dice la Constitución y los poderes del Estado establecidos en ella. Y los poderes del Estado siguen siendo los mismos: poder judicial,
poder legislativo y poder ejecutivo. Eso no cambia. Y están todos sometidos a ellos. Se reconoce otra cosa, que hay personas que tienen ciertas características que los hacen ser una nación dentro del mismo estado, que es el estado único, ¿verdad? Cuando uno dice, no, yo soy chileno, ¿qué te hace chileno? No, celebro el 18, yo bailo cueca, que no todos bailan cueca, o me disfrazo de guaso, no estoy haciendo a propósito eso, para las fiestas patrias. Y hay otras personas que se identifican con el guillatún, con la Pachamama, que tienen ciertas características que los hacen únicos, ciertas creencias que los hacen diferentes a los otros, y que no es malo, es totalmente válido dentro de lo que estamos viviendo, que es un mundo, mira, ni siquiera un país, es un mundo cosmopolita. En este contexto podríamos hablar, porque llegaron oleadas de extranjeros de ciertos países a Chile. Podríamos hablar también, por ejemplo, de una nación haitiana dentro del país, o de una nación venezolana, colombiana, peruana, que lleva harto tiempo establecida aquí, los migrantes peruanos. Pero ahí hay una diferencia, porque la nueva constitución reconoce estas naciones como naciones indígenas, ¿ya? Como pueblos originarios. No reconoce a las nuevas naciones que están ingresando al país. Los colombianos... Sí, pero me refiero como... Claro, porque ellos estaban, los pueblos originarios, son originarios, pues estaban aquí antes que nosotros. Pero de manera un poco más informal. ¿Podríamos nosotros hablar también de una nación haitiana bajo el concepto de lo que es nación? Sí, ellos, si tuvieran un territorio anexado dentro del país para su pueblo, sí lo podría hacer. Lo que hace de forma muy violenta Israel. Uh-huh. Israel tiene un territorio que se le reconoce y que lo ha ido ampliando, ¿verdad? O sea, primero se lo dio la ONU, no le pidieron permiso a los palestinos para poner al Estado de Israel aquí. Pero ahí llegaron personas con ciertas características a un lugar con acceso al territorio, claro, a la posesión del territorio. Y ellos son una nación y los palestinos son otra nación, y ahí hay una disputa del territorio. Y Palestina ya no existe como Estado, por ejemplo. Ahí está. Existe como nación, no como Estado. De hecho, uno ve el mapa y ya no aparece Palestina. No, pues ahí como país. Sí. Y ahí ese es un temón también. Pero a nosotros no nos pasaría eso porque no estamos hablando de estados dentro de otros estados, sino que estamos hablando estamos hablando de naciones. Dentro de un solo estado. Así que eso. Y con lo que tratábamos para terminar la idea, no se le va a reconocer a la nación de los colombianos que viven en Antofagasta que son una nación más, no, porque ellos no tienen acceso a un territorio propio como nación. Ellos son extranjeros y no son desde los orígenes, para que tengan eso también clarito la gente que escuche esto. Sí, tienen que tener... es bueno aclararlo igual, porque hay gente que dice, pero varias naciones, entonces van a ser los colombianos, van a estar en... ¿Cachai? Como que ahí tergiversan el mensaje, y toda esa gente media xenofóbica y racista se agarra de ciertas cosas descontextualizadas. Sí, así que está muy bien la aclaración, Álvaro. Los pueblos que mencioné y los que la ley determine, porque recordemos que los Selknam se habían dado por extintos y ahora hace poco se están volviendo a reconocer como un pueblo que sigue presente en el territorio allá en el sur de Chile. Es que quedaban 8 familias que empezaron a luchar para que se lo reconocieran porque son descendientes Selknam. Y que corresponde, o sea, es fácil ver las características que físicamente tienen, características que nosotros vemos las fotos, ¿verdad?, de los Selknam que eran de hace varios décadas, siglos atrás, y con las personas actuales, y se nota que son iguales. O sea, las características físicas son muy similares a pesar del tiempo que ha pasado. No se puede negar la descendencia. No se puede negar la descendencia. No todos pueden hacer eso. No sé, pues algo más
bueno, ¿para qué vamos a entrar en el detalle de creo todo lo que han que sido relegados los pueblos originarios y cómo han sido maltratados y también han sido invisibilizados y estigmatizados? Porque no nos olvidemos del tema de que se habla siempre de algunas características, que a veces que dicen que los mapuchos son buenos para el copete, porque son flojos. sí, que cambiaron las tierras por vino. Sí, y eso también es culpa de los historiadores, o sea, es una historia que se ha presentado como oficial, porque es el discurso oficial para generar identidad. O sea, eso me lo contaban en el colegio cuando yo era chica, po. Sí, po. Y, Que cambiaban las tierras por vino, que eran curados y un montón de cosas más. y para el otro lado también se cambia esta generación de identidad cuando se habla del guaso, ¿verdad? Que el guaso, bien poco de guaso tiene el que baila cueca con saco y camisa a cuadros, y el guaso que baila con ojota. Claro, po. Uno el guaso, el otro el campesino, po. Porque ¿de dónde íbamos a hacer guasos nosotros? Que nos poníamos el traje de guaso elegante Y el y guaso eso eran los elegante. patrones nomás, pues eran otra clase social, po. Y el guaso elegante baila con la china y con la guasa elegante. Sí, porque eran los patrones. ¿Para qué vamos a seguir en detalle? Eso queda para otro capítulo. Y así seguimos dándole vida a nuestro podcast. Felipe, ¿queréis decir algo? No, estaba escuchando Oye. súper atento. Creo que solo queda un punto. Sí, ya vamos llegando al Creo final que es súper. del segundo pilar. Y este punto Sí, es importante. Es importante porque se ha hablado mucho de esto y se ha tratado de generar pánico en esto. Cuando estamos hablando, según mi visión, de a veces solo un paño de género. Oh, lo que dije, me van a acusar de traidor de la patria. Sí, que vamos a hablar de los emblemas nacionales. Que era el último punto que va quedando. nos falta. Sí. Ya, dice así: emblemas nacionales son símbolos que nos identifican como país. Son emblemas nacionales de Chile, la bandera, el escudo y el himno nacional. Además, el Estado reconocerá los símbolos y emblemas de los distintos pueblos indígenas. Esta cuestión de que querían hacer creer de que se iba a cambiar la bandera, de que se iba a cambiar el himno nacional, que se iba a cambiar el escudo, etcétera, etcétera, falso. No ocurrió, no pasó. La Constitución dice claritamente cuáles son los emblemas nacionales, la bandera, el escudo y el himno nacional. Ni siquiera se le cambió al escudo nacional la frase, porque también fue polémica hace varios años de que quieren cambiar por la fuerza de la razón. No, sigue siendo el escudo nacional y dice por la razón o la fuerza. No se movió un color, no se cambió. Sí, de hecho, está igual. De hecho, que en la Constitución actual, el artículo 2 está igual, solamente que, como lo mencionaste tú, se le suma este otro párrafo en el artículo 13 de la nueva Constitución que dice que el Estado reconoce los símbolos y emblemas de los pueblos y naciones indígenas. Que es coherente con el Los reconocimiento. reconoce. Pero es coherente con el reconocimiento de que somos una nación plurinacional. Exacto. Así que estado. ustedes tranquilos, porque cuando juegue Chile o cuando haya un eclipse van a poder cantar tranquilos el himno nacional. No van a tener que aprenderse uno nuevo. Exactamente. Oye, y tanto revuelo que llama estas cosas a mí igual me llaman la atención, pero tanto revuelo que te cambien el himno nacional, siendo que en la dictadura le cambiaron la estrofa que se cantaba y lo hacían nomás, no hubo problema. Hay una estrofa donde se habla y se enaltece la figura del araucano, que es el nombre que le dan a los mapuches. Entonces, perfectamente puede venir alguien y decir, sí, este es el himno nacional, pero tiene 4 o 5 estrofas, creo que tiene 5 estrofas, y estas son las que se van a tener que cantar, como lo hizo en la dictadura Pinochet, que eligió la de los valientes soldados, y no pasa nada, porque el himno nacional es más extenso de lo que uno lo conoce. Incluso la bandera, que es otro emblema, la estrella blanca era la estrella mapuche cuando la tenía O'Higgins,
y después cambió a esa estrella de 5 puntas que tenemos ahora. Sí, exactamente. A mí no me desagradaría que la estrella fuera como la estrella mapuche. También incluirían esta diversidad dentro de la antigua Constitución. No sé cómo, no sé en qué capítulo, no sé en qué artículo, no sé cómo lo harían, Ni en cuántos años. ni en cuántos años. Pueden ser 40 años más. ¿Y las diversidades sexuales? ¿Van a incluir las diversidades sexuales los de la derecha? Porque la nueva Constitución le incluye. Menciona las diversidades étnicas, sexuales, de identidad de género. Mira, eso es una buena pregunta. Es una buena pregunta porque si no lo incluyeran, quizás algunas leyes como la que se aprobó de matrimonio igualitario el año pasado podrían quedar afuera y ser inconstitucionales. No deja de ser menor. Y ahí volveríamos con las discriminaciones y todo este discurso de odio que se genera de repente. Discurso de odio que se ha ido extendiendo, por decirlo así, porque ya no solamente se odia a las disidencias sexuales, sino ahora también se odia a los pueblos originarios, se odia a un montón de gente desde un discurso que es bastante violento de una parte de nuestro país. Bueno, creo que cumplimos la labor, cumplimos la tarea y estamos llegando al final. Ya abarcamos el segundo pilar y le dejo las palabras finales para que se despida a Ninoska y le cedo el micrófono en este momento. Nuevamente repetir que siempre es un agrado hablar con usted. La conversación pareciera que el tema era cortito y sin embargo se fluyó, se alargó, y eso quiere decir que lo estamos disfrutando también. Así que nada más que agradecerles por esta retroalimentación que hacemos entre los tres y nada, y reiterarle a las personas que nos están escuchando que si no tienen aún clara su postura frente a la próxima votación, que se informen, que lean la Constitución. No es un texto pesado de leer, así que eso. Y también le damos espacio para las últimas palabras por hoy a don Felipe. Sí, se veía difícil esta segunda patita porque el tema de la hora, el cansancio, pero tal como dice la Nino, la conversación se fue dando de una forma tan fluida y tan amena que ya llevamos un par de horas en este proceso de 2 episodios y ha sido súper agradable, clarificador en hartas cosas que yo no tenía tan claras, que también el conocimiento que tienen ustedes me ayuda mucho en eso. Agradecerles y estar atento para que veamos los próximos pilares en estos especiales de distopía y disponible para cuando nos convoques, Álvaro. Muchas gracias por la disposición, se les agradece la puntualidad y la simpatía y sí, yo creo que vamos a seguir con este trabajo. Esperamos que se siga sumando más gente del colegio para poder analizar con más perspectivas, con más visiones de lo que estamos viendo, aprovechando quizás que tenemos un poco de tiempo libre para que crean o para que no digan que en vacaciones los profesores no hacen nada. También estamos trabajando, también nos estamos informando y esto también se puede enmarcar dentro de labores que tenemos que hacer en nuestros trabajos. Así que muchas gracias por la atención, esperemos que les haya gustado este capítulo. Les recuerdo cuál es la página de Instagram de Distopía, que ustedes la buscan como distopía.84.podcast y ahí ustedes van a tener la información que requieran de lo que hacemos. Invitamos también a hacer las consultas por esta vía a través de algún mensaje. Si quieren proponer algo o si quieren participar, nos avisan y nosotros estaríamos comunicándonos con las personas que quieran ser parte de esto. Muchas gracias Ninoska, muchas gracias Felipe y nos vemos en una próxima oportunidad. Esto fue Distopía. Yo se me olvidó presentarme.